más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer es que puedan estar en compañía de nosotros aquí a través de Unicanal en un día que ha sido realmente muy intenso, muy agitado, un día de una tremenda tragedia aérea en nuestro país, bueno, que se confirmó el día de hoy, en donde fallecieron 4 personas, entre ellas un ministro, un viceministro, un piloto de gran experiencia, un hombre muy respetado en la aviación civil de nuestro país y también funcionario del Ministerio de Agricultura, y un joven que estaba siendo formado también por este capitán que llegara en su momento a ser ex viceministro, llegó a ser viceministro también de la cartera, y una tragedia aérea que enluta a 4 familias, pero también a toda una sociedad sin dudas, Claro que sí. en donde perdieron la vida, repito, 4 personas que estaban trabajando, ¿sí? Que estaban trabajando, estaban retornando a la capital después de una jornada laboral y familiar también en el caso del doctor Luis Neitin. Felipe, ¿cómo estás? Familiar, perdón, familiar Sí. y también para todo lo que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Exacto, particularmente, sin donde duda. son Sí. todos, ¿verdad? Muy Felipe. familiar. Bueno, en lo particular a mí me toca muy de cerca porque, bueno, un familiar, un sobrino directo de Luis Neitin, considero un amigo muy cercano mío. Y bueno, la verdad que nos tocó esta mañana estar laburando ahí y bueno, fue un momento bastante duro, digamos. Así que bueno, vaya para desde acá, en lo que se puede la solidaridad, en lo que se puede el soporte y bueno, hay que seguir aguantando, ¿verdad? Sin duda. Durísimo. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, un saludo a toda la audiencia y definitivamente, o sea, nada más reiterar, hay 3 días de duelo, digamos, de Oficial. manera oficial, declarados en este caso por el presidente, pero a lo largo de todo el día, sin duda la noticia ha sido esa, o sea, no solo la búsqueda, la confirmación, tras confirmación, y un gran desafío también es mantener un poco la cordura para llevar la información precisa en este tiempo, pero yo creo que se navega sobre lo que sucede, ¿verdad? Hay una mezcla de emociones y Y lo vamos a hablar en la segunda Totalmente, parte del sí. programa sin No, duda. claro que sí. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, pésames a las familias de los fallecidos y bueno, ya en la segunda parte del programa vamos a estar hablando específicamente porque ya los cuerpos están en la morgue. Tengo entendido que recién mañana van a hacer las pruebas y bueno, y serán entregados a sus familiares para la ceremonia correspondiente. en el ¿no? caso de Luis Claro. Neitin, hoy a partir de las 22 inicia el, Sí, Sí. el velatorio. Así es. Yo quiero enviarle también un saludo muy especial a la familia Dios Kostianowski, que hoy, lastimosamente, el querido Roberto Dios también dejó de existir, que a un gratísimo recuerdo por parte de una persona, un tipo espectacular, realmente, un tipo espectacular, un gran amigo, así que un abrazo muy grande a la familia Dios Kostianowski también. Y bueno, continúan los golpes, los embates, pero la cuestión Hay que es que el seguir. show debe continuar, la vida debe continuar, así que Claro. vamos a avanzar. Hoy en el programa tenemos 2 invitados que van a estar formando parte de algo que, según hemos convenido a lo largo del tiempo, es en donde se ha llegado a un gran pacto, en donde se ha blindado, porque esa es la palabra que se utiliza Se siempre, hizo una política de Estado. se hizo una política de Estado que Sí. perdura más allá de los gobiernos y que podemos decir a la larga que si bien hay muchas cosas por mejorar todavía, la economía de nuestro país es para algunos un éxito y estamos esperando que ese éxito en lo macro que siempre se dice Claro. vaya también bajando a todos los estratos sociales. Así que vamos a hablar de economía con 2 actores que van a ser claves. Vos sabés que ya estuvimos con el futuro ministro de Hacienda Así es. y faltaban justamente los 2 invitados de hoy como para un poco cerrar el ciclo que tiene que ver con la banca estatal, ¿no? Estuvimos también hablando con el futuro ministro de la Vivienda y todo esto, en fin, yo creo que con esto se va cerrando un poco ese ciclo, ¿no? Y uno de nuestros invitados casi fue todo. Es que Casi fue todo en el futuro gobierno, ¿verdad? Casi fue el BCP, casi fue Hacienda, casi fue todo, ¿verdad? Claro. Por fin ya sabemos qué No, es lo que va a hacer. Lo que pasa es que estaba en la mente de los Lo que futuros decíamos ayer, administradores, sabíamos ¿no? que en algún lugar iba a estar, Claro. hoy ya podemos decir en Ya cuál. sabe, algo iba a hacer. El famoso número 10 que así le decís, anda a entrar a jugar, le Exactamente. decís que juegue suelto nomás. ¿Y qué Está- hago, profe? No sé, anda a entrar a jugar. Sí, sí, entra a jugar y vamos a ver qué pasa con él. Bueno. ¿Verdad? Está con nosotros José Cantero, el economista. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. También aprovecho para las condolencias a la familia, a las personas afectadas y al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a toda esa gran familia que debe estar pasando también por un momento de dolor y de recomposición. Está con nosotros Daniel Correa también. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y me sumo a las condolencias a las 4 familias y bueno, a todos los amigos cercanos
de las instituciones que fueron afectadas muy fuertemente y a toda la sociedad, porque realmente la sociedad está en luto, ¿verdad? José, decíamos nosotros y hablamos de un pacto, digamos, político, social acerca de la economía y del trabajo que se hizo en el Banco Central del Paraguay, al que hemos visto también como una cantera de recursos muy importante para, digamos, el resto de las entidades económicas que manejan el país. Siempre decimos Banco Central y hablamos moneda estable, buen control, digamos, del dólar también, que parece que es lo que más nos preocupa muchas veces, y algunas otras políticas interesantes en materia de economía. Agarrás una institución, ¿en qué situación? Que la conoces muy bien, de hecho, internamente. Sí, en la conversación que mantuve con el presidente electo, que fue el día martes, donde me propuso ser candidato, presidir el Banco Central, que es una instancia que luego tiene que ser aprobada por el Congreso. Un acuerdo constitucional. Lo asumí con mucho compromiso institucional, sabiendo que el Banco Central viene por un proceso de fortalecimiento institucional muy importante a lo largo de los últimos 10 o 15 años. O sea, hay un legado de solidez, un legado de orientación de la política monetaria hacia garantizar la estabilidad de precios y hacia una orientación que promueva la estabilidad del sistema financiero. Y nuestra orientación, porque como miembro del directorio integrante de ese cuerpo, es preservar lo que se está haciendo, preservar nuestra orientación. En el Banco Central partimos de un punto muy fuerte, creemos que apuntamos a la dirección correcta y nos estamos yendo a una velocidad acorde, de tal manera a garantizar la previsibilidad, porque actuamos con el sistema financiero, incidimos en variables monetarias, en variables de tipo de cambio, financieras. Entonces los cambios que hacemos, lo hacemos con mucho rigor, basado en mucha información, con mucho análisis, y lo vamos haciendo gradualmente, de forma técnica, así como lo vinimos haciendo desde hace ya tiempo. Daniel, el Banco Central, el Banco Nacional de Fomento, hasta aquí ha tenido un rol casi secundario, hasta esta última parte incluso del gobierno de Horacio Cartes, en donde participó, pero todavía, digamos, no como un competidor, sino como un elemento más dentro del mercado financiero. Hoy hay situaciones y se han marcado, digamos, algunos cambios importantes que a partir de este momento te pueden tener como uno de los jugadores del mercado financiero, digamos. ¿Para dónde va a apuntar el Banco de Fomento? Porque ahí también, yo estoy sintiendo en el ambiente bancario, digamos, no sé si un recelo, pero de reojo por lo menos mirando y decir, la pucha, está entrando con algunos productos que nos están haciendo mover la estantería, ¿verdad? Sí, un poco siguiendo también la trayectoria de lo que se viene haciendo también en el Banco Central. Uno de los temas centrales ha sido fortalecer también la institucionalidad del Banco Nacional de Fomento. Me tocó participar durante la primera parte del gobierno actual en el diseño de la modificación de la Carta Orgánica, y básicamente la Carta Orgánica era el puntapié inicial para todo el proceso de innovación y ese salto que requiere justamente el Banco de Fomento, y tenemos que trabajar en esa línea. Creemos que en los últimos años, con la incorporación también de personal calificado y con los procesos adecuados de administración de riesgo, de incorporación tecnológica y otra serie de elementos que hacen al mercado financiero en sí, lo posiciona al banco en una situación bastante particular, positiva, para empezar a ser ese gran jugador dentro de como yo siempre le llamo el brazo articulador de la política económica de un gobierno, ¿verdad? Y esa es un poco la intención, ¿verdad?, de trabajar en esa línea, trabajar en líneas directas relacionadas con justamente todo lo que tiene que ver con las pymes, que es lo que el presidente nos pidió que trabajemos dentro de ese cuerpo. También toda la línea de vivienda, que es justamente acaba de ser lanzada en las últimas semanas, realmente un producto
bastante bien diseñado. Quizás vamos a complementar con otras que tengan que ver con acceso para el sector de la oferta de viviendas, ¿verdad? Porque este producto está para la parte de la demanda. También todo lo que tiene que ver con la industria, que ha sido durante esta administración ha tenido un crecimiento importante y una presencia en términos de exportación también muy fuerte. Eso también va a ser un área en el cual vamos a trabajar. Y después áreas donde el sector privado hoy o la banca privada no está y el banco público puede perfectamente complementar eso sin de alguna manera distorsionar el mercado, porque esto es lo que justamente el banco público debe hacer, complementar en aquellos sectores, ¿verdad?, que falta, digamos, el acceso a financiamiento, y también ser un jugador en determinados sectores importante como para que paulatinamente el sector privado también encuentre los incentivos adecuados para ir ingresando o participando también de esos sectores. Entonces, eso, digamos, en términos más macro, ¿verdad? Pero sí estamos pensando tener una participación importante. Creemos que el rol del Banco de Fomento tiene que ser mucho más activo. La penetración dentro de la República realmente es importante. Tiene recursos humanos, tiene infraestructura. Quizás debemos incorporar más tecnología. Y bueno, eso va a ser de alguna manera uno de los ejes centrales también, ¿verdad? Pedro, Mariana y Felipe. Sí, doctor Cantero, tiene que ver justamente con una tarea que tenía que hacer el Banco Central y aparentemente no la hizo, según el Poder Legislativo, que fue el tema de las tarjetas de créditos, las tasas que se cobraban, que en algún momento eran realmente bastante elevadas. Tengo entendido que era el Banco Central el que tenía que intervenir, no lo hizo, entonces hubo una intervención del Poder Legislativo en ese sentido, y obviamente al inmiscuirse en una cuestión tan técnica hay como un desfasaje, se siente en el mercado, obviamente, se siente en el mercado. Entonces quiero saber su postura con respecto a eso. ¿Qué va a pasar con esta situación? Porque se viene conversando sobre el tema. Me gustaría aprovechar la pregunta porque siempre es relevante este tema y ponerlo en un contexto un poco más sencillo. Claro. La tasa de interés es un precio, así como el tomate tiene un precio, la tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo. Y en Paraguay nuestra carta, nuestra constitución establece que todos los precios son libres y que la determinación de cualquier precio, ya sea el tipo de cambio o el tipo de cambio también es un precio que es el precio de una moneda respecto a otra. La tasa de interés es el precio del dinero y el precio de este vaso es su precio. Todos los precios son libres y la demanda y la oferta hace que el precio varíe, con la excepción de que en la Carta Orgánica del Banco Central se establece un límite a ese precio que es la tasa de interés. Y lo que la Carta Orgánica dice, bueno, el precio es libre siempre y cuando esté hasta un nivel máximo. Y ese nivel máximo hay una forma en que se determina. Resulta que este precio de la tarjeta de crédito por mucho tiempo se mantuvo en el tope. Eventualmente esto llevó a que a través de un proceso de bancarización la tarjeta de crédito esté también al acceso de todos los ciudadanos, de todas las personas de los distintos niveles sociales, y llevó a un sobreendeudamiento o llevó a una situación que como sociedad o como país nos hizo pensar, bueno, es un precio un poco elevado. La determinación que se tomó ya en el ámbito de esta discusión fue llevarlo a otro precio extremo, que fue un precio demasiado bajo, y ese precio muy bajo, que hoy estaría por debajo estaría en torno a 11%, naturalmente excluyó a ciertos segmentos que calculamos aproximadamente en 100.000 tarjetavientes, unos clientes que orillarían ese número. No es bueno generar exclusiones en ningún tipo de servicios. De igual modo comentaba Daniel Correa que la intención del Banco de Fomento, por ejemplo, es ofrecer muchos servicios financieros al sector pymes.
De igual modo tenemos que ofrecer muchos servicios financieros a las personas, ¿sí? Las empresas también necesitan tarjeta de crédito, seguros, un abanico de servicios financieros, las personas también. Entonces, para lograr eso, se había encontrado un punto intermedio, tanto el sector privado en esta discusión, de buscar un precio intermedio, y ese precio intermedio sería un punto de equilibrio, un precio más razonable que pueda generar nuevamente un proceso de bancarización. Entonces, esa es la discusión que se tiene. El Banco Central obviamente vela por la estabilidad del sistema financiero, pero también busca que puedan haber mecanismos para propender hacia un mayor desarrollo del sistema con más instrumentos financieros, porque es muy importante. ¿Para qué sirven los servicios financieros? Los servicios financieros sirven para incrementar la productividad de las unidades productivas, para facilitar la competitividad, para facilitarnos la vida. Es uno de los componentes, así como la energía también es un componente de la competitividad, y los servicios financieros en todas sus gamas, tanto para el sector de consumos de personas como viviendas, como empresas. Nuestro rol también como Banco Central es no solamente lograr la estabilidad, sino que estos servicios financieros sean transparentes y a la vez estén al alcance de las personas y las empresas. Mariana. A ver, yo creo que por lo menos para los que somos comunes, ¿verdad? Diría Portillo, el Banco de Fomento quizás está como un poco más cercano a la gente, no tanto como esperarían seguramente, que lo que está promoviendo ahora o lo que está hablando Daniel Correa es justamente fortalecer, digamos, esa inyección social que puede definitivamente ser el Banco Nacional de Fomento. Pero me gustaría consultarle un poco, aparte de lo que dijo, y en el caso de que también el futuro presidente del BCP pueda aportar algo al respecto, ¿cuáles serían, un poco las líneas que van a definir las políticas económicas de ambos? Sabemos que el BCP tiene una política, digamos, establecida, que, como bien decía Pedro, es como el ente donde hemos visto esa política de Estado que trascendió a pesar de los gobiernos. Algo así veo en el BNF, pero tengo menos información en realidad. Entonces, ¿cuáles serían, a criterio de ustedes, las líneas que van a definir esas políticas económicas en el caso de ambos, o que esperan impulsar o fortalecer, como para que nosotros los comunes podamos comprender, digamos, ¿verdad? No sé si tan económico, pero por lo menos, en términos tan económicos, pero por lo menos hacia dónde va esa línea de trabajo. Daniel. Bueno, en el caso del Banco Central existe una trayectoria que mencionaba José anteriormente, ya de varias administraciones que viene dándose, y por lo tanto es mucho más fácil entender y visualizar y comprender, e inclusive ya internalizarlo como sociedad, que eso es, digamos, la misión que tiene el Banco Central y la está cumpliendo de una manera satisfactoria. En el caso del Banco de Fomento es un poco más menos claro en este caso, ¿verdad? Donde realmente no se ha visto, digamos, muy claramente a lo largo de las distintas administraciones que hemos tenido, ¿verdad? Yo quiero hacer una pequeña, digamos, un pequeño relato histórico de dónde viene también el Banco de Fomento, ¿verdad? Tenemos que recordar que a principios de la década pasada el banco sufre una serie de situaciones adversas en términos de la calidad de los créditos que había otorgado en ese momento, ¿verdad? Y bueno, allá por el 2003-2004 se emprende una nueva administración para recuperar esa situación, de recuperar, digamos, institucionalmente al banco, y eso duró realmente muchos años, donde no se veía con claridad hacia dónde realmente debería ir al banco, pero en realidad lo que se hizo en ese momento fue recuperar del abismo al Banco de Fomento, ¿verdad? Eso duró bastantes años. Después vinieron otras administraciones que empezaron de alguna manera ya a activar más en lo que se llama la intermediación financiera, ¿verdad? De empezar a generar un proceso de ampliar la cartera, de empezar a brindar algunos servicios. Todavía quizás no con una visión más clara de cuál tiene que ser el rol real de un banco de desarrollo público en la política económica.
creo que en los últimos años, con estas modificaciones que se hicieron, con una visión un poco más clara, con la dirección... La carta orgánica. Con el cambio de la carta orgánica también, fue, digamos, el puntapié inicial para entrar a otra fase, a esta fase, como mencionaba anteriormente, de un lineamiento mucho más claro de cuál tiene que ser el rol del banco público, y el banco público tiene que tener justamente este rol complementador o complementario en todos esos sectores donde necesitamos empezar a generar un impacto mayor. Y como decía al principio, el sector pymes tiene que ser quizás el puntapié inicial de todo este proceso, porque gran parte del mercado laboral depende, sí, ¿verdad?, de este sector. Sí. Casi el 60-70% de toda la población ocupada depende de las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Entonces, esa tiene que ser, digamos, la fijación, independientemente de qué administración estemos hablando, ¿verdad? Esos sectores tienen que ser potenciados. Después hay otros sectores que van naciendo o que van empezando a demandar créditos, y tiene que ver con todos los sectores vinculados a la reforestación, a la industria, a las nuevas industrias, a todo lo que es la economía verde, que también de alguna manera el Banco de Desarrollo tiene que empezar a empujar, obviamente dentro de las condiciones y las administraciones de riesgo que implica todo eso, justamente para digamos, empezar a generar otro proceso de desarrollo. Para mí es clave, digamos, el fortalecimiento institucional, así como viene realizando el Banco Central ya de hace tiempo. Si queremos llegar a ese estadio, requerimos de una institución fuerte, y eso requiere de recursos humanos, de infraestructura y de tecnología. En el 90 casi una ferretería, el Banco de Fomento, ahora por la Sí, cantidad de clavos, digo, que tenían ahí. Era un desastre. Sí, Felipe. Justamente en la línea similar a la que a lo mejor planteaba Mariana, pero tengo que decir que no coincido con el futuro presidente del BNF, porque al menos lo que se ve de afuera, ¿verdad?, sobre todo en este último tiempo, el BNF para mí, José, Sí. implica algo mucho más de cercanía, con el lenguaje mucho más sencillo. Cuando te entrevistamos la otra vez en la radio, vos usaste por primera vez, escuché, parece que algo que yo critico muchísimo, que los economistas hablan tan distante, ¿verdad? Hablan como economistas para los economistas y nadie más para los economistas, ¿verdad? La gente tiene 35 posgrados y nada más. El otro ya se cambió, la señora ya cambió, ¿verdad? Doña Pancha, ¿verdad? No entendemos, ¿verdad? No, sí, y no entendemos por qué también, ¿verdad? Para eso cada uno estudió lo que estudió o no estudió también. Sin embargo, usaste el fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Como una cuestión de una figura, Sí. ¿verdad? Y mencionaste también ahí que estudiaste, tenías creo que un posgrado o algo así en ciencias políticas. Sí. Me pareció interesante un poco el mix ese, y sobre todo también preguntarle a ambos si nos pueden responder brevemente, ya me pidieron que sea. Claro. ¿Cómo va, si va a cambiar algo de los roles, digamos, en el sentido más que nada de la comunicación, la cercanía con la gente? Vamos a ir teniendo el SBSP, por un lado, tan distante, ¿El qué? el SBSP, digo, tan distante, tan frío, tal vez tan cierto, basado todo muy en números, ¿verdad? Pero que sin que, por ejemplo, y ya nos pasó acá, Claro. puedan explicarnos, por ejemplo, el índice de precio del consumidor. Claro. Cosas como esa. Sí. Y en el BNF también, ¿verdad? ¿Qué más de lo que se Sí. hizo últimamente en servicios concretos, lo de los autos, lo de las casas, ¿verdad? Cosas muy que uno puede sentir y ver. ¿Qué más se puede hacer en estos 5 años? Yo creo ¿verdad? que nuestro desafío es comunicarnos y entendernos y saber primero dónde estamos parados. Ok. Paraguay tiene un cuerpo muy sano. O sea, si vamos a entrar a ver qué países tienen salud, nuestro cuerpo macroeconómico tiene mucha salud. Ok. ¿Por qué es importante la salud? Porque te da vitalidad. Nuestra economía, la economía paraguaya, crece en democracia prácticamente desde el 2003 al 2018, prácticamente sin interrupciones, salvo 2 años. Sí. Eso es dinamismo. Y ese dinamismo se debe a la salud que tiene el cuerpo. Pero a ese cuerpo que ya tiene salud, que ya tiene dinamismo, tenemos que adherirle músculo. Ese es el desafío que tenemos como sociedad, y en parte lo que estamos hablando, la respuesta ya está acá mientras estamos hablando de fortalecer las instituciones. Y cuando hablamos de fortalecer las instituciones, podemos hablar de todo el espectro de las instituciones del sector público, del Estado, porque son las que proveen los bienes públicos, y la provisión de esos bienes públicos propende hacia la competitividad, hacia la productividad, y en la medida en que somos más eficientes, más productivos, o sea, las cosas van mejor y hay prosperidad, ¿verdad?
pero también tenemos que concebir a las instituciones como las instituciones privadas. ¿Qué tenemos que hacer dentro de las instituciones privadas para que sean más competitivas, más allá de lo que pueda hacer el sector público? ¿Cómo podemos afianzar la ética dentro de las empresas, no solamente las públicas, sino las privadas? O sea, yo creo que estamos hoy en una etapa muy importante de nuestro cuerpo económico. Tenemos salud, tenemos vitalidad, tenemos ciertos músculos, pero necesitamos más y estamos en el mejor momento para hacerlo. Paraguay tiene un margen muy importante de maniobra ante cualquier vicisitud que se pueda dar internacional y regional, y lo demostró el país en los últimos años, y estamos creciendo en democracia desde el 2003 hasta esta parte. Sería espectacular tener desarrollo también en un esquema democrático, que este crecimiento le llegue a todos, pero para eso tenemos que crecer más y mejor. Los músculos evitan lesiones. Quiero... Y la salud nos vuelve inmune. No, quiero tomar el ejemplo y tratar de continuar con el razonamiento del cuerpo humano, ¿verdad? Que decía José, y hablaba de los músculos, ¿verdad? Pero también para el músculo uno toma ciertas vitaminas o requiere de ciertas vitaminas para fortalecer esos músculos, ¿verdad? Y ahí justamente es el rol que tiene que tener el banco de fomento, ¿verdad? De ser una de esas vitaminas justamente para generar ese proceso de crecimiento, pero también de desarrollo, porque uno de los temas y me gustó tu pregunta, que tiene que ver con esa mirada puramente financiera o puramente económica del banco. El banco tiene un rol social enorme, que hoy quizás se está comunicando relativamente poco, o la gente no la conoce. El banco tiene presencia en todo el país. Probablemente sea una de las pocas instituciones del sector público que tiene presencia en absolutamente todo el territorio. Casi la par que los hospitales o las escuelas. Entonces, eso tiene que tener también un rol social. Le decía yo a uno de tus colegas, sí, pero ¿y cómo hacemos? Porque hoy los bancos a nivel mundial también están empezando a reducir sus sucursales. Perfecto, todavía nosotros no estamos en esa dinámica, pero esas sucursales también pueden tener otros roles, no solamente de otorgamiento de créditos, todo lo que tiene que ver con la educación financiera, todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera, que todavía para nosotros es un camino que tenemos que recorrer de manera importante. Sumar a lo que dijo José respecto al tema de inclusión financiera. No solamente desde el punto de vista sino también desde el punto de vista de la transparencia. Porque ese es uno de los temas también que requiere la economía paraguaya, ¿verdad? De aumentar y de generar cada vez más transparencia. Siempre doy el ejemplo que hablábamos con unos colegas hace poco. Los jóvenes, en los próximos años, van a ser el 65% de toda la población ocupada, va a ser millennials. Gente muy emprendedora. Pero que si hoy quiere abrir su empresa, requiere de ciertos registros que hoy el sistema no está en condiciones y encima le cuesta. Y también tiene que hacer una serie de inscripciones en tributación para hacerlo formal. Entonces, nosotros mismos no le estamos dando los incentivos correctos para esa formalización. Un rol del banco justamente debiera ser de trabajar en esa coordinación también con otras entidades, justamente para que esas personas pudieran acceder al crédito, porque ese emprendedor requiere de un capital semilla para ser incorporado al mercado. Entonces, hay mucho para acercarse a la gente, como decía. Yo ayer, en una de las frases decía, yo quiero un banco más cerca de la gente. Y eso tiene que ver un poco para saber cuál es la situación de cada uno de esos posibles demandantes y ayudarlos a través de esta educación financiera. Y el brazo que tiene el BNF es clave para esto, ¿verdad? Si me hubieran hablado así, digo, me iba a ir más al gimnasio y no iba a estar en esta bicicleta económica. Sí, ¿verdad? Que estamos más de uno. ¿Cómo la remamos en el remo? Ese Claro. financiero Así estamos es. Muchas gracias, Daniel, muy amable. Muchas Gracias, doctor. Muchas también, muy gracias, amable. encantado. Gracias a ambos. Hombres que van a manejar parte de la economía. Obvio. ¿Quién diría? Tanta plata se va a manejar acá, ¿verdad? Y la plata no es nuestra, le vamos a esperar oportunamente. Pero Después toda la hace- gente del Banco Central también que llegan ahí y de repente los Sí, sentimos se medio lejitos, ¿eh? se olvidan. El año sí. base yo necesito por lo ponen menos 5 distantes. meses de Sí. gimnasio para poder entender el año Un base. comunicado cada tanto Vamos a no hacer alcanza. vamos a hacer una pausa y ya. Gracias.
Ya, el año base me explicaron. Siento la buena música, siento los clásicos. 107, sentí la voz también a través de su página online, 7.com.py y en redes sociales @radio 7, 107.7. Ya nos acompañan en piso los invitados para poder hablar de esta segunda parte de lo ocurrido. En realidad una información que se comenzó a generar ayer a la tarde, lastimosamente durante la noche se distorsionó un tanto la información, fue tomando mayor cuerpo el día de hoy, lastimosamente. El desenlace lo tuvimos en horas de la mañana. En horas de la mañana, cerca de las 8 de la mañana aproximadamente, Bueno, y ahí hablamos de la avioneta. se confirmó lo peor, ¿verdad? Se confirmó lo peor, lastimosamente. Nos acompaña el comandante Francisco Peña. ¿Cómo está, comandante? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, sé que, de hecho, no solamente vos, sino toda la aviación civil de Paraguay tenía muy de cerca a uno de los caídos hoy, así que imagino también los afectados que están, y de hecho vos sos uno de los primeros en sobrevolar el área el día de hoy. Así es, así es. Resulta que nosotros como comunidad aeronáutica somos un grupo bastante compacto. Nos concentramos mayoritariamente en Asunción y gracias a las redes sociales estamos muy conectados. Ya desde un principio surgió el dato de que no se tenían noticias luego del despegue de la aeronave, de su paradero, entonces ahí empezamos a hacer cruces de información, ¿verdad? De tal manera saber qué pudo haber ocurrido y hicimos todo el seguimiento hasta la medianoche y nosotros prácticamente tuvimos que terminar tomando el liderazgo en cuanto a directivas de qué acciones tomar para terminar de saber qué ocurrió con el avión. Resulta ¿Por pues qué? que ¿Por qué tuvieron que tomar porque el liderazgo? la premisa básica es que siempre se presume de que hay supervivientes hasta que se confirme lo contrario, ¿verdad? Y nosotros actuamos en esa manera. Tal es así que, después de tantos contradichos provenientes así de sectores de la prensa, llegó el video de la cámara de seguridad del aeropuerto de Yolas y pudimos ya tener una idea de qué pudo haber pasado. Y entonces nos pusimos mano a la obra en cuanto a ver por nuestros propios medios de conseguir... Estamos hablando de pilotos civiles que dijeron, señores, comencemos nosotros. Digamos. Claro. ¿Por qué? Porque es un tema que quisiera tratar luego. Tenemos experiencias anteriores con respecto a incidentes y accidentes en donde la respuesta del grupo de búsqueda y rescate no fue de la mejor, ¿verdad? En realidad ese equipo está comprendido por varias entidades, incluye la Fuerza Aérea, un destacamento especializado de bomberos voluntarios, no conozco mucho en detalle, pero ¿Pero qué significa que no fue de lo mejor? Perdón, ¿no se hizo? Lo concreto es que... ¿O no responden a tiempo? Sí, no responden a tiempo. Resulta pues que sobre la base, sobre la presunción de que haya un superviviente, sí, se tiene que actuar lo más rápido posible, ¿verdad? Y la experiencia anterior que tuvimos en 2016 con un compañero que tuvo un percance fatal a 17 kilómetros del aeropuerto de Asunción, tardaron hora y media en despegar un helicóptero, no por culpa de la Fuerza Aérea, sino por otras razones, ¿verdad? Retrasos. Entonces nosotros nos fuimos a tocar puertas de los dueños de las aeronaves y terminamos consiguiendo unas aeronaves y fuimos los primeros en salir, porque lo que nos limitaba en las condiciones atmosféricas, porque condiciones de techo bajo y lloviznas en la zona, y fuimos los primeros en llegar, sí. Con 15 minutos de diferencia llegó otra aeronave y ahí iniciamos la búsqueda y nosotros nos repartimos las áreas hasta llegar al punto decisivo en donde pudimos ver la situación y decir, acá ya el desenlace ya fue... El escenario era el peor. Último, exacto. Está con nosotros el ministro, también Marcos Medina. Ministro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, a pesar de un momento tan triste, una tragedia que nos golpea a todos. Son aquellos momentos en donde la vida nos golpea con dureza para mostrarnos lo frágil que somos y al mismo tiempo el don de la vida. Sin entrar en las cuestiones técnicas, digamos que
más de uno aquí es pasajero más allá de poder entender las cuestiones técnicas. Administrativamente, ¿qué se sabe o qué manejas, digamos, de esta aeronave? ¿Hace cuánto estaba? Recién hablábamos en el corte, antes de entrar, viajaste frecuentemente en ella, ¿verdad? Mira, antes que nada quiero compartir algo personal con ustedes, ¿verdad? Mi familia política tuvo también un accidente trágico aéreo en donde uno de los miembros de la familia falleció. Entonces, digamos, en base a eso y la vida profesional, en donde nos obliga muchas veces, antes de entrar al sector público, de estar utilizando aviones, nos sensibilizó en la necesidad de dos cosas particulares, ¿verdad? Uno, que el avión esté en buenas condiciones. Y lo segundo, que el piloto sea un buen piloto, un piloto con experiencia. Entonces, cuando nosotros asumimos, una de nuestras principales preocupaciones fue la condición en la que estaba la aeronave, porque sabíamos que en ese momento el piloto, el ingeniero López, era un piloto muy bueno, avezado, y de hecho él nos hizo un listado de todo lo que había que hacer. Ese avión fue comprado en el año 2012, se utilizó en todo ese trayecto, y en algún momento me dijo el ingeniero López, mira, si acá lo que queremos es asegurar, los motores tienen que estar a 0 horas. Entonces se hicieron las gestiones, se compraron los motores 0 horas del fabricante en Estados Unidos y se instalaron acá en el representante. Creo que se inició en diciembre, y en enero nosotros retiramos el avión. Otra recomendación había sido poner en forma toda la instrumentación para poder volar tanto nocturnamente con todas las garantías. Eso también se hizo, todo el proceso fue supervisado por el mismo ingeniero López. Yo particularmente, haciendo un conteo mental rápido, viajé fácilmente 100 horas, unos 40 y tantos viajes habré hecho en ese tiempo. En ese avión. En ese mismo avión. Nunca tuvimos ningún percance, absolutamente, por más que viajamos por la noche, por más que muchas veces inclusive tuvimos que aterrizar en lugares difíciles. Estamos en un momento muy sensible, pero probablemente pasado este tiempo de duelo habría que ver un poco qué es lo que realmente ocurrió, porque mecánicamente yo entiendo que ese avión estaba en buenas condiciones, y el piloto era uno de los mejores que teníamos a nivel local. De hecho, era instructor de piloto. Sí, sin duda. Hoy me hablan esta mañana bien temprano, un formador, ¿verdad? Lo primero que me decían era un formador. Sí, y extremadamente prudente. Él no... O sea, él era el comandante de la aeronave y del vuelo. Si se podía, se volaba, y si no se podía, te decía, no, esperemos. Era una persona, a nuestro criterio, muy prudente. Así que realmente nos parece muy raro lo que pasó, y bueno, estamos nuevamente tratando de acompañar el momento y entender, como decimos, la sabiduría de la vida en estas circunstancias. Vamos a hacer una pequeña pausa, a la vuelta vamos a seguir hablando, por supuesto, del tema. Tengo preguntas de Pedro, Mariana y de Felipe. Mariana, el 2 de agosto hay un gran estreno. La gran fecha para este 2 de agosto está previsto el estreno de Leal, la nueva película paraguaya que ya genera muchísima expectativa, con un gran elenco nacional e internacional. Están Andrea Cuatroqui, Luis Aguirre, Silvio Rodas, Bruno Sosa, Andrea Frigerio, Mauricio Yortac y Gonzalo Vivanco. Leal, inspirada en hechos reales, cuenta la historia de un ministro recién designado que debe reclutar a los mejores comandos para desbaratar una organización criminal. Leal, 2 de agosto, solo en cines. Siento la buena música, siento los clásicos 107.7, sentila también online en 7.com.py y en las redes sociales @radio7py, 107.7. Tenemos poco tiempo, entonces las respuestas sí pueden ser sintéticas. Estamos hablando con el comandante en la pausa, bueno, en fin, poníamos referencia a esas imágenes que veíamos ahí del aeropuerto de Ayolas. Que es lo único que se tiene hasta ahora. Es lo único que se tiene, y de ahí con esa imagen también se determinó el área para circunscribir la búsqueda, que vemos la luz del avión que se va, luego como que da una vuelta y de pronto cae en picada. Lo primero que decimos nosotros, los neófitos, es que, bueno, ¿qué pasó? Se quedó una falla de motor. Ahora usted me dijo que no, que pueden haber otras posibilidades. De todas formas, todo esto va a ser determinado después y esclarecido a través de un peritaje.
¿Qué es lo que usted piensa, comandante, que pasó? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Hay tres dominios en donde pueden suscitar causas de accidente. Sí. Está el dominio del factor humano, Sí. que incluye todo lo involucrado, el piloto, mecánico, etcétera, el ambiente, las condiciones climáticas y la máquina. Son tres, en donde puede ser solo una o varias para contribuir a un accidente, ¿verdad? En este caso en particular habían varias, ¿verdad? Principalmente el estado del tiempo. Yo desconozco las condiciones específicas de techo de nubes, pero por lo que se ve había nubes relativamente bajas. Esto hizo que la aeronave al poco momento de despegar entrara en capas de nubes. Y eso, digamos, como le estaba diciendo, en la literatura técnica de investigación de accidentes, en esas condiciones particulares, lo que tiende a ocurrir más es la posibilidad de que al piloto le ocurra una desorientación espacial. Es una de las posibilidades. Ahora, claro, la razón por la que el piloto pudo haber entrado, estamos hablando de hipótesis, claro, en una situación de desorientación espacial, en donde pierde la noción de dónde arriba y abajo, y por lo tanto el piloto pierde el control de la aeronave, que es lo que ocurrió. O sea, para mí se ve muy claro en el video, ¿verdad? Que de la manera en la que se acerca al suelo, es la razón que le hizo al piloto perder el control. Puede haber varias razones. Puede ser, por ejemplo, desde una simple falla de una pequeña luz que pudo haber distraído, porque es cuando uno tiene una carga de trabajo muy grande, de concentración. Y una pequeña distracción puede hacer caer todo mi proceso de toma de decisiones compleja, ¿verdad? En este caso puede haber sido una falla del horizonte artificial, puede haber sido una pequeña falla de luces de cabina, puede haber sido una falla parcial de motor, una falla total de motor. Yo particularmente descarto, o sea, minimizo al mínimo posible desde el punto de vista profesional la probabilidad de que sea algo mecánico. ¿Por qué? Porque, según estamos mencionando, el avión en sí estaba muy confiable. Instrumentos nuevos, motor nuevo. Sin embargo, la mecánica es falible, ¿verdad? Entonces, en este momento no podemos ir más allá de saber qué fue lo que hizo que, en este caso, al comandante Babi López le haga entrar en una situación de desorientación espacial, que es lo que para mí yo particularmente lo tengo claro. Como estamos diciendo, los estamentos de investigación van a tomar su determinación luego. Y aparte estamos hablando sobre un elemento que es lo único que se tiene, ¿verdad? Que es la visión de cerrado. esa cámara, ¿verdad? Después más nada, Mariana. En realidad, bueno, un poco de repente en la misma línea, para complementar tal vez lo que decía el comandante, un poco lo que mencionabas anteriormente, me gustaría escuchar un poco ese análisis. Me parece preocupante, digamos. Vos decías que en los equipos de búsqueda o en el trabajo de búsqueda que hace el Estado hay como mucha deficiencia en la respuesta. Entiendo, primero mencionabas el tema del tiempo, porque en realidad cuando hablamos de un equipo de búsqueda, si decimos que tarda 1 hora y media salir, esa pudo haber sido la 1 hora y media que salvó la vida de alguna persona o no, ¿verdad? Probablemente no en este caso, digamos, por lo que por lo menos hasta ahora entiendo del impacto en sí, pero sí en otras situaciones. Entonces, fuera quizás un poco de esto, me gustaría saber cuál es tu visión o tu observación acerca de eso como un conocedor sobre todo, ¿verdad? Lo que son las búsquedas post accidentes aéreos, digamos. Claro, el tratamiento de una crisis así está destinado a un departamento especial que se denomina SAR, Search and Rescue, o búsqueda y rescate. Este está coordinado, tiene una cabeza y se vale de distintos estamentos porque esta organización no tiene todos los medios en sí, o sea, no tiene de su propiedad los helicópteros, claro. O sea, debe de apoyarse en la Fuerza Aérea, en los bomberos, etc. Entonces, de la experiencia pasada que tuve lastimosa también, con otro colega, en donde nosotros llegamos a la escena de la situación prácticamente antes de que llegue el helicóptero, me sorprendió llamativamente que haya tardado tanto, y le digo a los pilotos de la Fuerza Aérea, le digo, ¿por qué tardaron tanto? Y le digo, me dicen ellos, nosotros empujamos el helicóptero fuera del hangar, en 5 minutos el motor está andando y nosotros podemos despegar, pero les tenemos que esperar al que carga de la responsabilidad, que sí, es un destacamento especializado de los bomberos. Yo no diría a nivel Estado precisamente la falla, sino que
Yo Al operativizar. localizo específicamente a esa persona o a esa cabeza que tiene una falla sistemática. Y esa es la experiencia anterior que trasladamos Es lo ahora. mismo, pasó lo mismo. Y esta vez pasó lo mismo. O sea, ¿qué pasó? Por eso Nosotros digo, o sea, si es nosotros reiterado. pegamos a las 6:40 de la mañana, hoy. Llegamos a las 7:10. Volamos por espacio de 1 hora. Hasta ese momento que nosotros terminamos de volar y localizamos el avión. Y ahí cerramos el capítulo, o sea, dimos cuenta de qué Perdón, qué ¿de estaba quién pasando. hablamos? ¿De quién hablamos? ¿Quién lidera esto? Es una persona. Yo no sé si es de nombre de Roque. Roque Vera. Estamos hablando de Sí. la facción de bomberos. Sí, Roque González, el Roque comandante González del Grupo Vera. SAR de los bomberos. sí. Él es el encargado. Él digamos. llegó tarde. Ok. Es grave eso. Entonces, Digo yo no sé si él llegó tarde o no, particularmente él. Ahora, la experiencia que yo tengo con gente relacionada a ellos, en la experiencia que me tocó muy de cerca por un avión muy cercano, se tardaron 1 hora y media en donde un accidente pudo haber requerido una asistencia inmediata para salvar una vida, y esa 1 hora y media pudo haber sido una diferencia. Tanto como en esta circunstancia grave. también. No se pudo haber Sobre todo si otro sí llegó. presupuesto. No, esta gente ya pasó. No se puede preasumir eso. Claro. Uno tiene que actuar como si fuera que Tal tiene que dice rescatar que- gente. ¿no? Tal es así que tengo que decir que yo le tuve que llamar a la gente, al señor José Ortiz, con quien en un momento trabajé, y él en el acto, en la medianoche de ayer, nos autorizó a usar su avión, y lógicamente también haciendo apoyo a cobertura periodística, también llevamos periodistas, pero principalmente con la labor de localizar el lugar. Claro. Y eso facilitó a que nosotros podamos saber si había o no alguien vivo o requería o no de más movilidad, velocidad claro. de respuesta, ¿verdad? Y eso sigue latente. ¿verdad? Vamos a hacer una Lastimosamente. pequeña pausa. A la vuelta tenemos una pregunta, o si querés adelantar ya la pregunta para, No, tranquilo. para Marcos. A la vuelta, y a la vuelta, a la a la vuelta de la pausa responde Marcos Medina. Antes consejo para tenemos un nosotros? consejito Sí, para señor. toda la gente que le gusta mucho el cine, buen cine de origen paraguayo. Desde el 2 de agosto llega a las salas de cine Leal, la nueva película paraguaya de crimen, drama y acción. Gran elenco nacional e internacional: Andrea Cuatroqui, Luis Aguirre, Silvio Rodas, Bruno Sosa, Andrea Frigerio, Mauricio Yortac, Gonzalo Vivanco. Leal, inspirada en hechos reales, cuenta la historia de un ministro recién designado que debe reclutar a los mejores comandos para desbaratar una organización criminal. Leal, a partir del 2 de agosto solo en cines, invitación de Film Magic. Your these sensations make me feel the pleasures of a noble man. Muy bien, estamos volviendo, Felipe. Ministro, a ver, una reflexión final más que nada en el sentido de lo que tuviste, digamos, en ambos lados del escritorio, ¿verdad? Como funcionario público, ¿verdad? Llegaste al máximo oficial, digamos, como ministro, y también como un, digamos, emprendedor, empresario, ¿verdad? Del gremio de la ganadería. Sobre el siguiente factor, el tratamiento de la noticia, ¿verdad? Cuando vos ves desde afuera, ya sin ser funcionario público, que de alguna manera también te afectó en su momento, tú pasaste una crisis, digamos, ¿cómo se siente el funcionario público en su momento cuando ve que a lo mejor está todo tan mal manejado, de manera tan precaria, pero son tan duros para juzgar, ¿verdad? Mira, yo, así como en conjunto nuestra sociedad está en un proceso de maduración, somos adolescentes en muchas cosas, creo que hay sectores y el manejo de la información no puede ser una cuestión especial dentro de una realidad de la sociedad. Entonces, así como tenemos altos exponentes prudentes y responsables en el manejo de la información, hay gente que quizás aún no tiene noción de la importancia del manejo de la información. La tarea que ¿verdad? cumple. Porque esta es información muy sensible, o sea, la primicia es importante, yo entiendo, pero manejar como pasó de repente en el día de ayer, yo particularmente me fui durmiendo pensando que todo está bien. A mí me pasó, Y trabajando en el medio, a mí me pasó. me despierta mi señora, pero vení pasar, no fue así, ¿verdad? Entonces, me parece que eso fue irresponsable. Fue irresponsable porque imagino que, y sé por gente como ustedes, que hay procesos de filtración antes de lanzar una información, ¿verdad? Y más aún en una situación tan... Y después en todo el proceso, las fotos, los cuerpos que se encontraban así, que se encontraban de tal forma, o sea, es información, o sea, es muy sensible y creo que
pasado este momento de tanto dolor y tanta tristeza, también deberíamos analizarlo objetivamente, sin apuntar con el dedo, sino simplemente para aprender de situaciones como estas, donde toda la sociedad en este día en estas 24 horas estuvo pendiente de esto. Entonces, hay niños, hay jóvenes, hay familia, gente que ante una información mal manejada se siente tocada por la misma sensibilidad del momento. Entonces, es un proceso que creo que también tiene que ir madurando en su todo para que dentro de la sociedad, una sociedad democrática donde la información es fundamental, también entendamos de que ese manejo debe ser responsable. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Comandante, muchas gracias por acompañarnos. Muchas fuerzas, pues sé que están muy afectados las fuerzas también de aviación civil. Gracias. Bueno, nosotros vamos a encontrarnos mañana. Hasta mañana. Sí, hasta mañana.